Para un soldado, el miedo es una herramienta. Te mantiene alerta, agudiza los sentidos, te recuerda que sigues vivo. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo no viene del rifle de un enemigo, ni del silbido de una bala? ¿Qué pasa cuando el miedo viene de algo que te observa desde la oscuridad total de la sierra? Algo mucho más antiguo que cualquier guerra. Un veterano de las fuerzas especiales rompió su silencio. Y esta noche, vamos a escuchar sus palabras. Estos son 3 relatos de terror de militares en la Sierra de Sinaloa. Relato 1. El lamento de la barranca. Esto fue lo primero que me contó. Sucedió cuando yo era un novato, cuando todavía creía que todo en este mundo tenía una explicación lógica y que cualquier problema se podía arreglar con una bala. Formaba parte de un pelotón de reconocimiento. La misión era simple: patrullar una zona remota cerca de Badiraguato, donde se sospechaba que había plantíos. Éramos 12 hombres, moviéndonos en silencio por el terreno quebrado. La sierra de noche es otro mundo. El frío se te mete hasta los huesos y la oscuridad es tan densa que parece que la puedes tocar. Estás entrenado para reconocer el sonido de un paso, el clic de un arma, pero no estás entrenado para lo que escuchamos esa noche. Habíamos montado un campamento improvisado en un claro, junto a una barranca profunda. La orden era clara: guardias de 2 horas, en parejas, sin hacer fuego. Solo teníamos la luz de la luna y los visores nocturnos. Mi turno era de 2 a 4 de la mañana, la famosa hora del diablo. Mi compañero era un cabo al que apodaban el Choco, un veracruzano que siempre estaba bromeando. Pero esa noche, ni él tenía ganas de hablar. El aire estaba quieto. Demasiado quieto. Ese silencio pesado que llega justo antes de una tormenta, o de algo mucho peor. Llevábamos como 1 hora de guardia cuando lo escuché. Fue un sonido bajo, casi nada. Un lamento. No era un animal, no era el viento. Era la voz de una mujer, un quejido largo y triste que parecía venir de todas partes y de ninguna. Le hice una seña al Choco. Él asintió, con los ojos bien abiertos. También lo había escuchado. Nos quedamos tiesos, aguantando la respiración. El sonido se repitió, ahora más cerca, como si viniera del fondo de la barranca. Era un lamento con una tristeza tan profunda que te helaba la sangre. ¿Qué chingados es eso?, susurró el Choco. No sé, le dije, agarrando mi fusil con más fuerza. Mantente alerta. Traté de usar la radio para avisarle al teniente. Apenas apreté el botón, un chillido de estática me reventó el oído. Volví a intentar. Nada. El Choco probó con la suya, el mismo resultado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era imposible. Habíamos revisado los equipos antes de salir. De pronto, el lamento paró. Y el silencio que quedó fue peor. Cada sombra parecía moverse. Empezaba a creer que era el cansancio, la tensión, cuando el Choco me agarró el brazo. Mira, allá, dijo, señalando al otro lado de la barranca. Ajusté mi visor nocturno. A lo lejos, bajando por la ladera, vimos una luz. No era una linterna. Era una esfera de fuego, de color naranja, del tamaño de un balón. Se movía de forma extraña, fluida, sin hacer ruido, atravesando los árboles como si no estuvieran ahí. Bajaba y bajaba hacia el fondo de la barranca. Nos quedamos helados, viendo esa cosa que no tenía explicación. Vimos como la bola de fuego llegó al fondo del cañón y se quedó flotando un momento. Y de repente, se apagó. Así nomás. Sin humo, sin chispas. Desapareció. Donde había estado la luz, nuestros visores nocturnos ahora captaban otra cosa. Una figura.
Era alta, delgada, y estaba encorvada, como si cargara un peso invisible. No se veían detalles, solo una silueta humana contra la oscuridad. Y entonces, esa figura comenzó a subir. Venía subiendo por nuestra ladera de la barranca. Pero no trepaba. Se deslizaba. Se movía por la pared casi vertical con una velocidad que era imposible. No hacía ruido, no levantaba polvo. Era como una sombra que se arrastraba hacia nosotros. Sentí un terror que nunca antes había conocido. No era miedo a una emboscada. Era miedo a lo desconocido. El choco estaba temblando a mi lado, rezando en voz baja. Sentía el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que creí que se me iba a salir. La figura se detuvo a unos 50 metros. Se quedó quieta, una mancha oscura en la visión verde de nuestros aparatos. Y el lamento empezó otra vez. Pero ahora no estaba lejos. Estaba justo ahí, frente a nosotros. Un gemido agudo, lleno de dolor y de maldad. Fue demasiado para uno de los nuestros. Un soldado novato, el Morro, que estaba de guardia al otro lado del claro, debió ver lo mismo. Escuchamos un grito ahogado y luego el estruendo de su fusil. Disparó una ráfaga a ciegas, hacia la figura. Por un instante, los fogonazos iluminaron la noche. Y en ese destello, la vi. No era una silueta. Era una mujer. O lo que quedaba de una. Tenía el pelo largo, negro, enredado. Pero su cara no tenía ojos. Solo dos cuencas negras, vacías. Y su boca estaba abierta en un grito silencioso, una mueca de agonía y odio que se me quemó en la memoria para siempre. Tan rápido como apareció, se fue. Cuando recuperamos la visión, ya no había nada. Ni figura, ni lamento. En ese momento, la radio del teniente cobró vida. ¿Qué pasa? Reporten. ¿Quién disparó? Nadie supo qué decir. El Morro balbuceaba, temblando en el suelo. El Choco y yo tratamos de explicar lo que vimos, pero sonaba a locura. El teniente, un hombre práctico, nos mandó a callar. Se reforzó la guardia, pero nadie más pegó el ojo esa noche. Al amanecer, bajamos a inspeccionar el área donde vimos la figura. No encontramos nada. Ni casquillos, ni huellas. La tierra estaba intacta, como si nunca hubiera habido nadie. Justo cuando nos íbamos, el Choco señaló algo. Enredado en un nopal, justo donde había estado la criatura, había un mechón de cabello. Largo, grueso y de un negro profundo. Junto a él, en el suelo, encontramos una pequeña figura de madera, un muñeco tosco con alfileres clavados. Nadie dijo nada. El teniente tomó el muñeco con la punta de su cuchillo, lo miró un segundo y lo arrojó a la barranca. Aquí no ha pasado nada, dijo, con una voz que no admitía discusión. Fue una lechuza. Y el viento. Entendido. Todos asentimos. Sí, mi teniente. Pero todos sabíamos la verdad. La misión se canceló ese mismo día. Nos replegamos. Oficialmente, nunca se habló del tema. Pero esa noche nos cambió. El Morro pidió su baja unos meses después, nunca volvió a ser el mismo. El Choco se volvió más callado. Y yo empecé a entender que en la sierra hay enemigos contra los que un fusil es solo un pedazo de metal. Aquel miedo fue solo el principio. Un soldado aprende a racionalizar lo que ve. Te dices que fueron los nervios, el cansancio, cualquier cosa para seguir adelante. Pero la sierra tiene mucha paciencia para demostrarte lo equivocado que estás.
La segunda experiencia que este veterano compartió lo enfrentaría a una bestia sacada de las pesadillas, una criatura que parecía ser la guardiana de esos valles prohibidos. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. Relato 2. El guardián del arroyo seco. Pasaron un par de años. Para entonces ya era yo sargento. Había visto más acción, me creía más curtido. La historia de la barranca la tenía guardada en un rincón de la mente, como una pesadilla. Estaba en una unidad de reacción rápida y nuestra nueva misión nos llevó otra vez a la sierra, esta vez más al norte, al corazón del Triángulo Dorado. El objetivo: desmantelar un laboratorio clandestino. La inteligencia nos dio unas coordenadas que apuntaban a un valle escondido, al que solo se podía llegar por una serie de brechas y arroyos secos. Un terreno perfecto para ocultar cualquier cosa. Éramos 16 hombres. Las camionetas nos dejaron hasta donde pudieron y de ahí, nos tocaba caminar por horas. Antes de empezar, nos cruzamos con un viejo campesino que bajaba del monte con su mula. Nuestro comandante, el capitán Ramírez, se acercó a preguntarle por el camino. El anciano, de piel curtida por el sol, nos miró a todos, uno por uno. Después de darle las indicaciones al capitán, añadió algo en voz muy baja. Tengan cuidado si van por el arroyo seco. No dejen que la noche los alcance ahí. Ese lugar tiene dueño. Y créame, no es de los que negocian. El capitán le dio las gracias y seguimos. Nadie le dio importancia a la advertencia. En nuestro mundo, si un lugar tenía dueño, era el jefe de algún cártel, y a esos ya sabíamos cómo tratarlos. Al caer la tarde, llegamos al arroyo seco. Un cauce ancho, lleno de piedras, flanqueado por paredes de roca. El capitán decidió que acamparíamos ahí para seguir de madrugada. Mientras preparábamos el perímetro, me acordé de las palabras del viejo. El lugar tenía una atmósfera pesada, un silencio absoluto. Ni siquiera se oían grillos. Era como si toda la vida se hubiera ido de ahí. Hice la primera guardia con un soldado de apellido Herrera. Apenas oscureció, empezamos a oír ruidos. Eran pasos. Pasos pesados, arrastrados, quebrando ramas. Pero había algo raro. Sonaban en un punto, y al segundo, se escuchaban del otro lado del campamento, como si lo que fuera se moviera a una velocidad imposible. «Será un animal», susurró Herrera. «Demasiado grande», respondí. Luego escuchamos una respiración. Un sonido gutural, profundo. Estaba cerca, muy cerca. Todos en el campamento lo oyeron. Los que dormían se levantaron de un salto, arma en mano. Fue entonces cuando lo vimos. En el borde del claro, había un animal. Era enorme, mucho más grande que un lobo. Su pelaje era negro, tan oscuro que parecía tragarse la luz. Nos observaba con la cabeza gacha, pero sus ojos,
Sus ojos no reflejaban la luz de las linternas. Eran como dos pozos de oscuridad. Un novato levantó su fusil, pero el capitán lo detuvo. Tranquilo, soldado. Es solo un perro grande. Pero yo sabía que no era un perro. La forma en que nos miraba, con esa inteligencia, no era de un animal. De repente, la criatura dio media vuelta y desapareció en la maleza. El capitán, para calmar los nervios, ordenó que fuéramos a revisar. Lo que encontramos nos heló la sangre. En el suelo había huellas, pero no eran de un animal. Era una mezcla imposible. Se veían las marcas de unas pezuñas enormes, como de jabalí, pero junto a ellas, a veces encima, había huellas de pies humanos descalzos. Las huellas se adentraban en el monte, de pronto, desaparecían. Regresamos y le informamos al capitán. Por primera vez, vi una sombra de duda en su rostro. Decidimos reforzar la guardia y esperar al amanecer. 1 hora más tarde, la criatura regresó. Esta vez, no se ocultó. Salió al claro, a unos 70 metros. Y lo que vimos nos dejó sin aire. No caminaba en 4 patas. Se puso de pie. Era una figura de más de 2 metros. Un cuerpo cubierto de pelo negro y enmarañado. Brazos largos, desproporcionados, con manos que parecían garras. Y la cabeza. Dios mío, la cabeza era la de un cerdo, de un jabalí, con colmillos que salían de su hocico. Y nos estaba mirando. Nadie gritó. El shock fue demasiado grande. Era un nahual. La criatura de las leyendas estaba ahí, de pie, frente a nosotros. En ese momento, todo empezó a fallar. Las radios se apagaron. Las linternas empezaron a parpadear, con una luz débil, enfermiza. Sentí una presión en la cabeza, como si algo invisible me estuviera apretando el cráneo. El nahual levantó un brazo y nos señaló. No dijo nada, pero todos escuchamos una voz en la mente. No eran palabras, era una orden clara, largo. El capitán, recuperándose del shock, reaccionó como soldado. «¡Abran fuego!», gritó. El infierno se desató. 16 fusiles disparando contra la criatura. Vi cómo las balas le pegaban, levantando trozos de pelaje. Pero no cayó. Ni siquiera se movió. Recibió la descarga completa como si fuera nada. Cuando se nos acabaron los cartuchos, un silencio tenso llenó el aire. La criatura seguía ahí, de pie. Lentamente, bajó el brazo, se dio la vuelta y caminó tranquilamente de regreso a la oscuridad. Estábamos en shock. Recargamos, pero sabíamos que era inútil. ¿Cómo matas algo que no puedes herir? Fue entonces cuando nos dimos cuenta. «Herrera», grité. El soldado que estaba conmigo había desaparecido. Su fusil estaba en el suelo, pero él ya no estaba. El pánico nos invadió. ¿Se lo había llevado esa cosa? Lo encontramos 10 minutos después, río arriba, sentado en una roca, con la mirada perdida. No recordaba nada. Para él, un segundo estaba de guardia y al siguiente, estaba sentado en esa roca. Eso fue todo para el capitán. «Levanten todo. Nos vamos ahora», ordenó. No esperamos al amanecer. Huimos de ese arroyo maldito, marchando toda la noche, impulsados por el puro miedo. Al día siguiente, el capitán reportó que la misión había sido comprometida y pidió la extracción. En el informe oficial se escribió actividad hostil no identificada y fallas en el equipo. Nunca se mencionó a la criatura. Quizás el laboratorio nunca existió. O quizás, como dijo el viejo, ese lugar tenía un guardián. Si estas historias te están poniendo la piel de gallina,
Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. No querrás perderte lo que sigue, porque lo que han escuchado hasta ahora desafía toda lógica, pero el último relato, la última vivencia de este soldado, es quizás la más perturbadora de todas. No hay bestias ni espectros. Solo una distorsión del tiempo y la realidad en un camino solitario, donde una aparición silenciosa reclama algo que nadie le puede devolver. Relato 3. La hora perdida en la brecha del diablo. Esto último que me contó, es lo que de verdad no me deja dormir. Aquí no hubo monstruos, no hubo gritos. Fue algo silencioso, sutil, y por eso mismo, es lo que más me aterra. Ya habían pasado varios años. Yo era teniente y estaba al mando de mi propia sección en un pequeño pueblo de la sierra. Nuestra labor era patrullar los caminos de terracería. Una noche, recibimos la orden de trasladar a un detenido. Un trámite de rutina. Teníamos que llevarlo a una base más grande en la ciudad. El viaje era de unas 3 horas por una brecha de tierra conocida como la Brecha del Diablo. Un camino estrecho, sinuoso, entre barrancos. De noche, es un túnel de oscuridad. No hay luces, no hay señal de celular. Nada. Íbamos en una camioneta pick-up. Yo iba de copiloto, un sargento apellidado Vargas manejaba, y atrás iban 2 soldados, Torres y Mendoza, con el detenido. Salimos pasadas las 10 de la noche. La primera hora fue tranquila. El traqueteo de la camioneta era casi hipnótico. Fue al entrar a la parte más aislada de la brecha cuando la vi. Al tomar una curva, los faros iluminaron a una mujer al borde del camino. Estaba de pie, de espaldas a nosotros. Llevaba un vestido blanco, sencillo, y estaba descalza sobre la tierra. «¿Qué demonios?», murmuró Vargas, bajando la velocidad. Mi primer pensamiento fue una emboscada. «No te detengas, Vargas». «Sigue», ordené, con la mano en mi arma. Pasamos a su lado. Al hacerlo, volteé a verla. No se movió. Siguió de espaldas. Una estatua blanca en medio de la nada. La dejamos atrás. El ambiente en la camioneta se puso tenso. Todos sentimos que algo estaba muy mal. Una mujer sola, descalza, a medianoche, en ese lugar, no tenía sentido. 10 minutos después, empezaron las fallas. El reloj digital del tablero parpadeó y se quedó fijo en 12. Mi reloj de pulsera, digital, tenía la pantalla en blanco. Muerto. El reloj de Vargas, de manecillas, estaba detenido. Luego fue la radio. La estática se detuvo. Silencio absoluto. Un frío antinatural llenó la cabina, un frío que se te metía en los huesos. «Esto no me gusta nada, mi teniente», dijo Vargas. Y entonces, al salir de otra curva, los faros la iluminaron de nuevo. La misma mujer. El mismo vestido. Pero esta vez, estaba parada justo en medio del camino, de cara a nosotros. Vargas frenó en seco. La camioneta derrapó y se detuvo a metros de ella. Ahí estaba, bañada por la luz. Era joven, de rostro pálido, sin expresión. Sus ojos eran 2 vacíos oscuros que nos miraban fijamente. «Da la vuelta. Ahora», le grité a Vargas. Pero la camioneta no respondió. El motor se apagó de golpe. Vargas giró la llave una y otra vez. Nada. Estábamos varados. Atrás, escuché a mis hombres cortar cartucho. La mujer dio un paso hacia nosotros. Luego otro. Lento, deliberado. De repente, el detenido en la caja empezó a convulsionar, a gritar, como si lo estuvieran estrangulando. Era un caos.
Desvié la mirada de la mujer un solo segundo para ver qué pasaba atrás. Cuando volví a mirar al frente, ya no estaba. Había desaparecido. En ese mismo instante, el motor de la camioneta volvió a la vida por sí solo. El reloj del tablero marcaba las 12:47 de la mañana. Mi reloj también volvió a funcionar. «Vámonos», le grité a Vargas. Dio una vuelta en que casi nos manda al barranco y aceleró de regreso al destacamento. «Mi teniente», gritó Torres. «Falta Mendoza». Frené de golpe. Miré atrás. Torres estaba solo en la caja. El detenido, inmóvil en el suelo. Y Mendoza. Mendoza no estaba. «¿Dónde está Mendoza?», pregunté, con un pánico helado en la garganta. «No sé, mi teniente. Estaba aquí, a mi lado. Y de repente ya no estaba», balbuceó Torres. Bajamos, armas en mano. Gritamos su nombre. Nada. Desaparecido. Y tan de repente como se fue, lo encontramos. Estaba 30 metros atrás de la camioneta, caminando hacia nosotros, como un sonámbulo. Corrimos hacia él. «¿Mendoza? ¿Estás bien?». Nos miró como si no nos conociera. Luego parpadeó. «¿Qué pasó? ¿Por qué nos detuvimos?». No recordaba nada. Para él, íbamos en la camioneta y al segundo siguiente, estaba caminando solo en la brecha. Regresamos al destacamento. El sargento de guardia nos abrió la reja, extrañado. «¿Qué pasó, mi teniente? ¿Se regresaron? Pero si apenas salieron hace 20 minutos». Sentí un hueco en el estómago. ¿20 minutos? Imposible. Llevamos fuera casi 2 horas. Él solo negó con la cabeza. «No, mi teniente. Mire el registro de salida. 22:15 son las 22:37. El reloj de la caseta marcaba las 10:37. Mi reloj marcaba la 1:05 de la mañana. Habíamos perdido casi 2 horas y media. O quizás, nos las habían robado». Días después, hablando con una anciana del pueblo, me contó la leyenda de la brecha. Años atrás, una patrulla se llevó a una joven de ahí. Nunca la volvieron a ver. Su cuerpo fue encontrado en esa misma brecha. Desde entonces, su espíritu se aparece, pero solo a los militares. Decía la anciana que no busca venganza. Solo busca el tiempo que le robaron. Estas fueron las palabras de un veterano. 3 historias que la disciplina militar no puede explicar. Para él, la sierra ya no es solo un mapa, es un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el otro es peligrosamente delgado. El veterano terminó su relato con una frase que todavía resuena en mi cabeza: «En el ejército te enseñan a pelear contra hombres. Lo que nadie te enseña es a pelear contra las sombras que esos hombres dejan cuando se van». Las leyendas de la sierra no son solo cuentos. Son el eco de una historia que la tierra se niega a olvidar. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué otros secretos, qué otros lamentos se ocultan en las sierras de nuestro país? Si has vivido o escuchado algo parecido, si conoces una historia que merece ser contada, déjala en los comentarios. A veces, la única forma de enfrentar la oscuridad es compartirla. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, no te alejes demasiado de la luz. La noche recién comienza.